Bien, este es un espacio donde vamos a estar explicando una breve introducción de los verbos, que es el tema que nosotros vamos a trabajar previamente. Eh, Sin mucho detalle que dar para acortar las cosas y ser más preciso en los puntos importantes, ya no atendiendo a lo que nosotros trabajamos en las clases anteriores. Simplemente vamos a centrarnos unos minutos aquí para introducir el tema de los verbos, que como todos sabemos, para hablar un idioma, conocer los verbos, su conjugación, tiempo, es algo sumamente importante, ya que sin verbo no hay acción, sin verbo no hay oración. Entonces, sin las oraciones no hay párrafos, sin los párrafos no, pues, no hay nada. Entonces, el verbo entonces sería la raíz de todo idioma. Pero en el creol existe un punto a favor para el que aprende ese idioma, que los verbos no tienen otra forma de conjugación. Los verbos no tienen esa forma de terminación diferente para cada persona, para tiempo y, todo, y cosas así. Es un tema sumamente sencillo. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a considerar? ¿Por qué entonces estamos tomando ese espacio o dar una clase? Y si no más bien dar un detalle, entonces ponerlo a trabajar el verbo. A pesar de que los verbos no tienen una conjugación, sí hay un verbo que es muy importante tomar algunas consideraciones en su forma de aplicación. Es el verbo ser y estar. Ese verbo a veces se presenta visible en las oraciones y otras veces está, pero de manera invisible. ¿Cómo así? A veces hay palabras o hay oraciones que decimos, sobre todo oraciones sencillas, cuando hablamos de la característica de un objeto o una persona. Entonces, en muchos momentos que ese verbo no se presenta, pero otras veces hablamos de otros puntos, desde otras perspectivas, indicando una acción o algo sobre alguien, una cualidad, el verbo se presenta. Entonces, hay que ver algunas cuestiones. ¿Cuándo podemos utilizar el verbo ser y estar? No es verbo ser o estar, porque no es lo mismo en el creol. Entonces, aquí está lo que le explicaba. La forma de conjugar un verbo en creol, a menos que sea un verbo con excepción, siempre va a ser la misma. Aquí estamos conjugando el verbo tener y en todas sus personas es la misma conjugación. Entonces, eso es un punto que está a nuestro favor. Ya no nos vamos a preocupar por cómo terminarlo, cómo esto, ¿no? Entonces, ese es un punto que tenemos a nuestro favor. Ya creo que no hay mucha cosa que decir ahí. Cuando exista ciertas excepciones, nosotros ya podríamos verlo en clase. Ahora bien, lo que yo quiero que tomemos en cuenta es el verbo ser y estar. En este video voy a hablar solamente del verbo ser, ya que su similitud con el verbo estar en algunas cuestiones parece ser similar, pero hay algunas diferencias que es importante destacar. Entonces, hoy vamos a ver una parte o completamente cómo y cuándo podemos utilizar el verbo ser en una oración. Ok, entonces dice, el verbo que conocemos en español como ser, que en creol es se, y estar, que en creol es ie, es uno de los pocos verbos que vamos a tener que considerar su manifestación en una forma escrita en una oración. O sea, es uno de los pocos verbos que a la hora de escribir una oración lo veremos presente, que eso es lo que yo le estaba explicando hace unos segundos atrás. Es decir, cuándo es necesario escribirlo para saber que se está usando. Eso es porque en múltiples ocasiones, como le explicaba, no es necesario escribir ese verbo ni pronunciarlo para saber que existe o que se trata de una oración. Si vamos a conjugar este verbo en presente, nos daremos cuenta que al igual que todos los demás verbos conjugados anteriormente, el caso del verbo tener que conjugamos, tienen una única forma de conjugación. Por ejemplo, muese, use, lice, nuse, no sé, que es también nosotros y ustedes, y al final tenemos yo sé. Para todos es la misma forma de conjugación. Ahora bien, eh, hay situaciones en las que usaremos el verbo en creol y no será necesario escribirlo, que ese es el motivo por el cual estamos haciendo este video para explicar cuándo y cómo.
utilizarlo. Entonces, eso es debido a que este queda expresado en la forma que se apliquen los elementos morfológicos. Podemos considerar los elementos morfológicos, por ejemplo, de qué está formada una oración. Bueno, una oración tiene un pronombre, tiene un artículo, tiene un adverbio, tiene, por ejemplo, lo que usted vaya a agregar a su oración. Entonces, vamos a ver cómo agrupamos esos elementos y eso es lo que le daría característica verbal o característica de oración a ese grupo de palabras que vamos a ordenar. La oración es un grupo de palabras, entonces, dependiendo cómo la vayamos a ordenar ahí, puede ser que esté el verbo presente, el ser, el ser ahí en este caso. Entonces, si vamos a indicar que una persona, animal o cosa es de un tamaño X, es un ejemplo clave. No es correcto ni necesario utilizar el verbo ser, porque porque este queda omitido en entre medio de la forma que vayamos a organizar las cosas. Un ejemplo sencillo, tomamos un grupo de palabras, lo agrupamos de diferente manera y vemos cómo una es una oración y la otra es simplemente una frase. Recuerden que la frase no expresa ninguna acción. En el ejemplo uno tenemos aquí, ejemplo uno, yo tengo live la quo, live la quo. Y aquí me dicen que es una oración. Live la quo. Y la traducción me dice que el libro es o está grande. Es o está grande. Aunque en este caso parece, pero en el creol es un poquito diferente el ser o estar. Entonces, aquí me dicen que es una oración, pero no veo el verbo ser por ningún lado. Vamos a ver más adelante qué pasa. El segundo ejemplo es Wolivla. Wolivla. El libro grande. El libro grande. O sea, aquí no hay presencia de verbo, ni en el español ni en el creol. Y el que habla los dos idiomas entiende claramente que no hay presencia de verbo. Ahora, tenemos un ejemplo sencillo destacado aquí abajo que nos va a permitir identificar cuándo se dan los casos del verbo, por ejemplo, en oraciones como estas dos. Dice, en estos casos vemos cómo expresamos con coherencia en ambas situaciones con la misma palabra, pero tenemos una frase y una oración. La oración está formada con el verbo ser, que es se, y este no está marcado como nos damos cuenta por la jerarquía de los elementos morfológicos. Por lo tanto, cuando tenemos, ahí está la jerarquía. Primer paso para identificar un verbo, una oración, o el verbo ser o estar en medio de una oración sencilla. Sustantivo, artículo y adjetivo. El sustantivo suele ser el sujeto. El artículo suele ser el o la, ya como nosotros lo habíamos tratado en el español, son elementos múltiples, son 5, entonces ya creo que nosotros dominamos el tema de los artículos, entonces más el adjetivo. Cuando tenemos cuando tenemos ese grupo de palabras organizado con esa índole, con esa jerarquía, entonces, independientemente que esté el verbo ser, que no va a aparecer ahí, se trata de una oración. Por ejemplo, tengo el sustantivo, por ejemplo, el sustantivo casa. Tengo el artículo la. Y tengo el adjetivo, digamos, azul. Ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos ese ejemplo, vamos a hacerlo aquí en creol directamente para ver cómo quedamos con otro verbo. Por ejemplo, yo tengo sustantivo. Vamos a poner aquí casa. Es kai, ¿verdad? Más artículo, la. Más adjetivo, vamos a poner el azul, que es bli. Entonces, en esa pequeña frase, nosotros tenemos una oración. Tenemos una oración. Sustantivo, artículo y adjetivo. Entonces, eso es una oración. Aunque no esté marcado, pero cuando está organizado en esa forma, sí hay una oración. Por la organización de los elementos morfológicos, por la jerarquía. Ese es un elemento.
Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que no es una oración? Cuando tenemos el mismo grupo de palabras, pero tenemos una organización, una jerarquía diferente. Tenemos primero adjetivo, sustantivo y artículo. Entonces, ahí no hay presencia de verbo. Se trata de una frase, como el ejemplo que tenemos en el número 2. Wo es adjetivo, live, sustantivo, la que es artículo. Entonces, eso es una frase. Ese es el elemento sumamente importante que debemos dominar. La jerarquía de esos elementos morfológicos. Pero hay algunas cuestiones, unos puntos más detallados que nos va a nos va a ayudar a tener una idea de cuándo podemos marcar el verbo ser o estar. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? En esos casos. Dice, ¿en cuáles casos se marca y se pronuncia el verbo ser o estar? Que es se en una oración. Dice, al decir profesión y ocupación. Si yo voy a hablar de mi profesión o la profesión de una persona, entonces ahí yo necesito auxiliarme del verbo ser o estar. Perdón, del verbo ser, que es sé. Por ejemplo, soy doctor. Aquí tengo que decir, moi sé docteur. Moi sé docteur. Ahí tengo que agregar el verbo ser o estar. María es estudiante. María c'est étudiant. María c'est étudiant. Si no utilizamos el verbo aquí, entonces ahí no tenemos nada que ver con oración. Sería entonces, María es estudiante. Por ejemplo, yo, doctor, que no tiene un sentido claro. Ahí es necesario utilizar el verbo ser. Primer elemento, en primer caso, al hablar de profesión y ocupación. El segundo caso, hablar de relaciones y parentesco. Por ejemplo, quiero decir que yo soy padre de fulano, yo soy hijo de Juan, Marta es novia de Andrés, Luisa es comprometido de... Entonces, por ahí nos vamos en todas esas ramas de relaciones. También en la parte de los parentescos, hermano, tío, eh, vecino, aunque no pasa como familia, pero hablar de ese tipo de conjunto de elementos que asocian, entonces es muy importante utilizar el verbo ser estar. Por ejemplo, Luis C. Papá Matías. Luis C. Papá Matías. Luis es papá de Matías. Luis es papá de Matías. Ella es mi novia. Ella es mi novia. Li se ménage moi. Li se ménage moi. Nous ses amis. Nous ses amis. Somos amigos. O nosotros o ustedes son amigos. Bien, entonces, ahí es un elemento clave. Cuando hablamos de parentesco, relaciones, ocupaciones, profesiones, es muy importante aplicar el verbo ser estar. Soy ingeniero, soy doctor, soy estudiante, soy profesor, soy abogado, soy digitador, soy trabajador. Por ahí nos vamos en toda esa rama. ¿Cuándo nosotros debemos utilizar el verbo? En tercer caso, delante del artículo indefinido singular, que es yo. Eso lo vimos en la clase de hoy, clase de hoy martes. Delante del artículo indefinido singular. Por ejemplo, Nardo es una buena persona. Aquí tenemos el artículo indefinido, ¿verdad? El artículo indefinido. Aquí está
Y para la parte del creador, aquí está. Y decimos, Nardo, c'est un bon monde. Nardo, c'est un bon monde. Siempre que vamos a utilizar una oración, a hacer una expresión de esa semejanza, es importante poner el verbo. Más que importante, y es necesario. Siguiente caso, que lo mismo. Elena es una buena candidata. Elena, c'est un bon candidat. Elena, c'est un bon candidat. Siguiente. El colegio es un buen lugar. El colegio es un buen lugar. Collège là, c'est un bon côté. O lié. Puede decir collège là, c'est un bon lié. O c'est un bon côté. Ahí en este caso puedes utilizar las dos formas. Da igual. Siguiente caso. Al inicio de una oración. Cuando yo voy a iniciar una oración que es C con C, ahí es muy importante, no importante, es obligatorio utilizar el verbo ser. Por ejemplo, es domingo. Es una buena idea. C'est une bonne idée. Es un niño muy bueno. Faltó aquí la palabra. C'est un bon timón. Correcto. C'est un bon timón. C'est un bon timón. Entonces, al comenzar una oración con esa forma, con esta característica, es muy importante agregar el verbo ser, estar. Ser, perdón. Siguiente caso. Al decir que algo nos pertenece o le pertenece a alguien. Por ejemplo, yo tengo, el carro es de Andrea. Machine, c'est pour Andrea. Machine, c'est pour Andrea. Machine, c'est pour Andrea. C'est pour Andrea. La computadora es mía. Ordinateur, c'est pour moi. Ordinateur, c'est pour moi. Este es un caso clave donde también utilizamos el verbo ser. Señores, miren, existen muchos casos, existen otros casos, pero esos son los más comunes que a medida que vayamos a desarrollar la clase y a afilarnos un poco más en el idioma, nos vamos a dar cuenta. Porque es importante yo destacarte también que es muy complicado y decir, no voy a decir imposible, porque todo es posible, pero no siempre o no es fácil hallar un detalle como, por ejemplo, una regla, porque el idioma creol es un idioma oficial no hace mucho tiempo, entonces, como podemos encontrar escritos que nos detallan la gramática de otros idiomas como el francés, el español, el inglés, que son idiomas de colonia, entonces el creol no corre con esa suerte. Pero dentro de lo que pueda, dentro de lo que podamos, nosotros podemos destacar algunas cuestiones que ayuden a entender un poco lo que es la, 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 la forma. Okay. Una única forma en que nunca, nunca debes utilizar el verbo ser en una oración es al destacar la cualidad de alguien o de alguien o de algo. Decir que alguien es bueno. Decir que la casa es verde. Decir que alguien es inteligente, como en este caso. Decir que alguien es amable, como en este caso que estamos viendo ahí. Decir que algo es pequeño. No es correcto utilizarlo. Y además va a quedar no va a quedar un poquito mal, va a quedar súper mal y se oye como algo grande porque es una falla grandísima. Cuando nosotros tenemos, vamos a hablar de algo y vamos a darle una cualidad,
no es bueno, no es bueno, no es recomendable, no es necesario utilizar el verbo ser. Bien, bien, deben tener eso pendiente siempre. Deben tener pendiente eso siempre. Ahora, lo que nos falta es hablar del verbo estar, que por lo general es un verbo que mayormente no se usa. Creo que tiene como tres casos de uso. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Pero por lo menos necesito que aprendamos esas formas de utilizar el verbo ser para que el verbo estar, cuando vayamos a tocarlo, sea mucho más sencillo de entender. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a dar el video. Espero que estudie eso y lo trate de entender. Vamos a trabajar eso, por lo menos eso es lo que nosotros tenemos como objetivo a lograr, que se entienda esa parte y el martes, yo mediante, empezar con los demás verbos o trabajar con el verbo estar, que sería entonces el elemento clave para nuestro trabajo de cierre. Bien, nada, nos vemos en una próxima y espero que este video le haya servido de algo. Chao.